Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy viernes 25 de julio del año 2025. La frase del día: es común creer que los demás son los culpables de nuestros fracasos. Es común creer que los demás son los culpables de nuestros fracasos. ¿No le pasa que las disculpas afloran cuando las cosas no salen, don Juan Felipe Cadavid? Don César, ¿cómo le va? Un saludo para usted, para quienes nos escuchan y nos ven. Sí, somos expertos en señalar por otro lado. Sí, en decir... Es que fue por esto, fue por lo... ¿Usted no ha visto que cuando entrevistan en radio... Ahora, a veces sí pasa también, ¿no? Sí, usted no ha visto que cuando entrevistan en radio, espero que el botón rojo no lo hundan, cuando entrevistan en radio a una persona cuestionada, sindicada, una persona que está en líos con la justicia, siempre dice que él lo hace todo bien y que no se ha robado un peso? Total. ¿Y después los meten a la cárcel? Totalmente. Pero bueno, así somos. Bueno, esta está calientica, don César. A ver. Marlos Moreno. Al Nacional. Ya arregló todo con Atlético Nacional. Me cuenta aquí Pilar Velázquez que tiene buenos datos sobre el tema. 1 año y medio. Claro, sujeto a exámenes médicos que se haría entre hoy y el fin de semana. Pregunta. Él quería jugar en Nacional. Él quería estar... en el Verde Paisa, había contado que tenía llamados, acercamientos, coqueteos de otros equipos importantes en Colombia, pero que si jugaba en Colombia era en Atlético Nacional. Atlético Nacional no le había hecho ojitos, pero ya se los hizo, y si el fin de semana pasa los exámenes médicos será jugador del Verde. ¿Usted cree que es desespero de Nacional por contratar un jugador, desespero del jugador por volver a un equipo grande en Colombia después de haber fracasado en tantos clubes? ¿O cómo se dio la cosa? César, para mí es un dulcecito que inteligentemente le da la dirigencia de Atlético Nacional en un mercado de fichajes donde se cayó lo de Molinas, donde lo más importante fue retener a Campuzano, no dejar ir a Inestrosa, ¿cierto? Ese tipo de situaciones. Entonces es un dulcecito que le da a la gente de Atlético Nacional, el dirigente, a su afición, a su hinchada. Pero aquí el reto grande es Marlos, porque el dirigente dice, mire, ustedes lo querían hinchas, lo trajimos, ya él tiene que rendir. ¿La hinchada lo quería? Sí, claro. Sí. ¿Por un jugador que ha fracasado en todas partes? Sí, la hinchada lo quería, César. Mire, hagamos el recuento de Marlos Moreno. Aquí me dicen que al Medellín también lo ofrecieron al Medellín. Es que yo creo que lo venían ofreciendo, ¿no? Sí, aquí me están diciendo. Lo venían ofreciendo. Mire el recuento de Marlos Moreno. Él quería Nacional. Pero César, o sea, efectivamente, por eso le digo, es una apuesta. Es una apuesta, es un jugador que no tiene un presente y un pasado cercano bueno. No tiene una actuación buena. Tuvo un ratico en Atlético Nacional y eso le sirvió para venderlo por una Copa Libertadores en la cifra más alta que se ha pagado por un jugador colombiano de la liga en el mundo. Hagamos el recuento. A ver. Empezó en Atlético Nacional en el 2014, jugó un partido. Luego en el 2015... jugó 17 partidos y marcó 5 goles. Ahí ya empezó a brillar. Y en el 2016 jugó 10 partidos y no hizo goles. Pero la Copa Libertadores le dio la posibilidad de que el Manchester City pagara por él 11 millones de euros. 11 millones que se repartieron entre Nacional una tercera parte, entre la escuela de Leonel Álvarez otra tercera parte y unos dueños que nunca se supo quiénes eran, otra tercera parte. Y ahí adentro hay una historia de una demanda de parte de Marlos Moreno Atlético Nacional que de alguna manera también fue alejando la posibilidad o la fue alargando. Y no tenía tan contenta a la dirigencia del Verde Paisa y tan decidida a traerlo. Ahora, realmente Nacional lo que va a hacer es recuperar un jugador o tratar de recuperar un jugador y que la hinchada pues se contente porque le trajeron un hombre que cuando estuvo hizo cosas buenas. Claro, hace 10 años. Ahora, ojalá lo recuperen. Pero mire el proceso de Marlon Moreno. En la temporada 16-17 fue al Deportivo La Coruña, 19 partidos, ningún gol. Luego pasó al Girona, 2 partidos, ningún gol. Luego se fue a Flamengo, que tenían ese recuerdo del gran jugador que fue en un momento corto en Atlético Nacional. 23 partidos, 1 gol. Luego se fue al Santos Laguna, 11 partidos, 1 gol. Luego pasó al Portimonense de Portugal, 16 partidos, ningún gol, temporada 2019-2020. Luego al Lommel Sportkring de Bélgica, de segunda división, 23 partidos, 5 goles. Luego al Kortrijk de Bélgica, de primera división, 32 partidos, 2 goles.
luego al Troyes de Francia, 2 partidos, 0 goles, y en el Konyaspor de Turquía, donde jugó el año pasado, este año estaba sin equipo, jugó 41 partidos y 3 goles. En total, Marlos Moreno ha jugado 244 partidos y ha hecho 18 goles. Un jugador que lamentablemente desperdició un enorme talento, no sé por qué cosas. Sí, y dicen que fue cuestión de la prensa nuestra inflarlo y tal. No, nosotros no lo vendimos al Citigroup, por ejemplo. Ese muchacho con los goles que hizo, con su aparición rápida fugaz e importante en la Copa Libertadores de América, rápida e importante en un par de juegos de la selección colombiana de fútbol en la eliminatoria y en la Copa América Centenario, César, se terminó de vender al Citigroup. Eso no fue que la prensa lo infló. El muchacho tuvo unos meses extraordinarios. Ahora, tenía 18 años, hoy tiene 28, sigue siendo joven, sí, sigue teniendo espacio, sí, pero cuando ha fracasado en tantas partes, la verdad es que el tema sí es una apuesta donde se le invierten muchos denarios, porque no debe ser barato, a un número que generalmente no sale. Aunque me están diciendo que las partes se dieron, las dos. Que también sí, porque es que no tenía equipo, ¿no? Sí, él decía que aquí en Colombia, que afuera. Bueno, pues usted sabe que también en eso los empresarios meten mono, como dicen en Barranquilla. César, igual. Entre otras cosas, déjeme de corregirle un dicho, me escribió don Manuel de la Rosa, porque usted a veces dice unas cosas... ¿Qué dije? Tremendas. ¿Qué dije? Dice, bien pueda, siga con la noticia y ya lo busco. Pero ya me hizo perder, yo qué iba a decir de Marlos. El tema... la otra vez habló de un burro y el burro no tiene nada que ver con el dicho que usted mencionó. No, perdóneme, el burro sí se mete en el dominó. No sé si no, en otra... No, ese fue ese. No sé si en otra región se dice... Entre otras cosas, hoy tenemos reto de jazz. Sí. Mucha atención. Tenemos reto de jazz. La gente que no sabe qué es el jazz, la gente joven, lo va a saber en un rato. Desde mi bisabuelo Samuel Cadavid y de ahí para abajo, toda la generación Cadavid es jugadora de dominó. Todos sabemos jugar dominó, César. Y la palabra burro en Antioquia se refiere a cuando usted quiere meter una ficha que no es. ¿Le dieron otro término para eso? No, estoy pendiente de don Manuel de la Rosa, que fue director del Heraldo. Don Carlitos Toncel desde Barranquilla me dice cabra. Cabra. Eso me dijo él. Sí. Cabra y no burro. Cabra. Usted me estaba metiendo un burro embuchado. Allá es cabra, aquí es burro. En Antioquia es burro. Don Octavio Vanegas. Buen partido hizo el Bucaramanga. Ganó. Qué bien. Pero no clasificó. Ahora es que don César, que le gusta defender lo indefendible, salga con el cuento de que los jugadores estaban nerviosos, que la presión de jugar en Brasil, cuando son jugadores que llevan toda la vida jugando y están a la altura de los profesionales. No creo que cobren asustados. Eso es pura falta de lo que sabemos. Don Octavio, ¿al fin qué? Pero si es falta lo que sabemos, es que están asustados. Por eso, pero entonces, ¿al fin qué? No se contradiga don Octavio Vanegas. Mira, mire. Venegas, perdóneme. Antes de que entremos al análisis, porque hay mucho tema, César, por ejemplo, el tema del arbitraje ayer en el Atanasio Girardot, de eso tenemos que hablar. Pero me pareció bastante bueno. A mí no. Este dato de don Dylan Orjuela. Equipos colombianos en la historia en ganarle al Atlético Mineiro en Brasil. Le dieron con todo el pelado y el pelado lo único que hizo fue sacar una estadística, porque al final, más allá de la eliminación del Atlético Bucaramanga. ¿Y por qué lo criticaron? Que no, pero entonces ¿para qué ganar si quedaron eliminados? Él está dando un dato, un facto. Esto es verdad. Bucaramanga mató el Tigre y se asustó con el cuento. Pero ¿ganó o no ganó el partido? Ganó y jugó bien y hizo un partido de altísima condición emocional y emotiva. Solo 2 equipos han ido a ganarle al Mineiro allá. Claro. Por ejemplo, Nacional. Mineiro es equipo poderoso. Por ejemplo, Nacional no le ganó allá, pero sí lo eliminó porque le había ganado acá y allá empató. Junior en 1992 cayó 3-0. América en el 95 cayó 1-0 y en el 97 empató 1-1. Santa Fe en 2010 cayó 2-0. En 2014 cayó 2-1. Nacional en 2014 1-1. Santa Fe en 2015 2-0 perdió. Equidad en 2019 2-1. América en 2021 cayó 2-1. En 2022 Deportes Tolima lo venció 1-2, siendo el primer equipo en ganar allá. Millonarios cayó 3-1 en 2023 y ahora Bucaramanga le ganó 1-0 en este 2025. Efectivamente, después en los penales queda eliminado, pero en 90 minutos es el segundo equipo colombiano en ganar allá. Hoy el tema es... Al Mineiro. Somos pechifríos porque es que hacemos la más difícil y desperdiciamos, no voy a decir la más fácil, pero por lo menos no, César, la posibilidad donde estábamos mano a mano
contra un equipo poderoso de Pero Brasil además, César, que tiene a Hull, que tiene a Roy, que tiene a Dudú, que tiene a Alonso, Everson el arquero es de primerísimo nivel, que tiene a Vera, Scarpa, que son jugadores de mucho nivel y de mucho costo. pero además no vaya muy lejos. Es que no solo fue ganarle el partido, fue también que en los penales estuvo arriba. Estuvo arriba en los penales. Empezó arriba, sí. Claro, estuvo arriba 2 veces en los penales. Y perdió esa ventaja. ¿Usted qué cree que qué pasó ahí? ¿Que se asustaron? ¿Que no sabían patear penaltis? ¿Que nunca entrenaron esa posibilidad? ¿Usted no le pareció muy raro que cobraran más jugadores defensivos que ofensivos? A mí lo que me pareció muy raro, bueno, ya Sambueza se había ido, pero Pons no. Pero por eso le digo, ¿no le pareció extraño que más? Sí. Claro. Y porque el defensa tiene menos condición para afrontar con sí. el balón la portería contraria. ¿Cómo se llama pues. el central zurdo? Se me fue en este momento. ¿De quién? De Bucaramanga. Que Henao. Henao. Ahora, Henao es un defensor, pero Henao es un tipo que le pega duro. No, Henao es cobrador. Le dio suavecito. Henao es cobrador. Mire, arrancó Hulk, 1-0. Gol. Chávez le pegó bien. Gol. Luego Scarpa al palo. Sí. Que engañó completamente a Aldair, que sabía ir al fútbol de Brasil, ¿no? Al Vasco da Gama. El Vasco o Botafogo, me entiendo, son las Creo dos que grandes Vasco opciones. es el equipo que pica en punta, ¿no? Por ahí también estaba el Juventude, pero entiendo que entre Ahora, Vasco después de haberlo visto ayer tapando, sobre todo en el primer tiempo, Arquerazo. se lo llevan corriendo. Sí. Viene el cuarto, Henao atajó Everson. Espérame un segundo, porque aquí Sebastián Sabogal, un saludo para todos, Ariel García, Viviana Vargas, Johnny Salamanca, Harold Careo dice, Juan Felipe nunca estuvo arriba. No, estuvo en ventaja, porque si Henao aprovecha que Scarpa la bota, hace el gol, se pone 2-1. Sí, no estuvo arriba, es cierto. Se pone en ventaja. Lo que dice el oyente es cierto, no trate de embolatarlo. No estuvo arriba. No, pues yo dije arriba o en ventaja. Usted dijo arriba. Ah, bueno, entonces en ventaja, corrijo, muchas gracias. Pero estuvo en ventaja. Sí. Luego, Bernard se mantenía 1-1. Atajó a Aldair. Sí, atajó. Bien. Luego, Mena le pegó Se la una dio cuchareteada. de Beckenbauer. Mena, que es un jugador... No, había hecho el gol. Había hecho el gol, además de experiencia, capitán, un hombre chévere, un jugador que se prepara, que entrena como el que más. Lamentablemente le pegó por debajo y lo elevó. Luego Menino puso el partido 2-1. Luego Zárate Horrible. atajó Everson. Y Everson gol. Y gol del arquero, que fue figura, atajó 2 y le pegó duro y clasificó el Atlético Mineiro. Yo hacía mucho rato no veo un equipo tan cerquita de avanzar ante un equipo brasileño allá como el Bucaramanga. César, son muchas las voces desde fuera del país. Le doy 2 ejemplos. Lieberman, el periodista argentino pelirrojo, pues le estoy dando, para darle la seña a quienes no lo tienen claro. Hay un pelado muy famoso en redes, Davo Ceneice, creo que se llama, y nos señalan de pechifríos a los colombianos. A mí esa frase me parece horrible, me parece espantosa y además me parece muy difícil. A James le han dicho pechifrío muchas veces. Me parece ¿no? muy difícil poder medir eso, César. Pero ¿cómo les controvierte uno a ellos hoy cuando la ¿qué es pechifrío? Pechifrío es que se arrugan ante este tipo de momentos, Sí. de este tipo de situaciones. Sí. Hoy usted me escuchó a mí, o escuchó un video que yo estaba viendo sobre un periodista argentino que hablaba de lo bueno y lo malo de Boca y de River. Y cuando se refería a lo malo de Boca decía que eran brutos, porque tomaban malas decisiones. Y de River hablaba del gallinismo, que en los momentos cruciales generalmente pierde y no gana. Y eso nos pasa a nosotros, César. Usted se pone a ver en la historia, son más los momentos en los que hemos perdido que en los que hemos ganado en este tipo de situaciones. Ahora, mire, yo le pregunto una cosa. Pons estaba en la cancha. Londoño se había ido. Gil se había ido. Sambueza se había ido. Fabri, ¿qué tal le pega? Estaba en la cancha. No sé. Zárate es el otro volante de primera línea. Sí, pero es que Este fue más- tampoco tenía mucho. fue más los defensivos. El único que yo no entiendo por qué no le pegó, siendo un delantero, fue Pons. ¿Y Aldair no le pega a la pelota? Es que el quinto no alcanzó a cobrar. No, no ¿Quién era el alcanzó a quinto? cobrar. ¿Pons? No sé. No sé. Pero es un tema complicado. Nosotros generalmente nos arrugamos, hay que decirlo así, Dice déspotamente. Dicen Iván Pineda y Johnny Salamanca que es el famoso gracias guerreros o gracias guerreras de nosotros, que efectivamente se ha convertido en una frase que puede de alguna manera Esas son las que explicar, sí. Las pues que aquí- odiamos aquí. Sí, pero la verdad esa se usa mucho, César, y en algún momento yo la habré usado, gracias guerreras o gracias guerreros, porque es así, agradeciendo... A ver, perder hace parte de la vida de un deportista y se pierde más de lo que se gana, pero es el cómo.
no es que ayer Mineiro arrolló, pasó por encima, le mostró superioridad al Bucaramanga y lo ganó. Es que ayer el Bucaramanga se le paró bien, hizo lo más difícil, podía ponerse en ventaja en los penales y cuando las papas te queman es cuando nosotros nos derretimos, ¿cierto? Sí, lamentablemente es así. Y en momentos son miles. 11 Caldas en Copa Libertadores, después de haber ganado Copa Libertadores, donde gana en penaltis. 11 Caldas le ganó a Boca 4-2. Boca erró 2 y 2 tapó en AO. No, César, Pero en la Copa Intercontinental, Fano bota en el palo. Y es argentino, ¿no? Es argentino. Sí, es argentino. César, lo que pasa es que como jugó con la selección paraguaya, pero es argentino. César, 2 de nuestras 3 Copas Libertadores fueron por la vía de lo que usted está explicando de Once Caldas La Boca. de Nacional contra Nacional Olimpia. Lo que pasa es que apareció Ahora, los Higuita, arqueros fueron Henao e Higuita. Higuita fueron absolutamente definitivos para el tema. Entonces, ¿cómo decirle hoy a alguien que desde afuera nos ve y nos dice, oiga, colombianos, ustedes siempre, antes era el centavito pa'l peso, ahora es lo de pechifríos o gracias guerreros, ¿cómo le controvierte uno a eso? A mí me encantaría tener los argumentos y decirles que no, pero la verdad creo que es un debate que uno pierde sencillo. Sí, es Fabro, no Fano. Fano es el peruano. ¿No usted dijo Fabro? No, yo dije Fano. Sí, no, sí. Por eso le dije que Fabro, que es argentino y jugó en Paraguay. Es Fabro. Mire, Él jugó en la selección paraguaya, ¿no? Sí. En esa definición fallaron Abondancieri, Amaranto Perea. Ah, no, espéreme, ya le digo quiénes fueron los que fallaron. No. El último y Amaranto tampoco cobró. El último que lo vota es Cángele, que con ese gana... Cángele, sí. Con ese gana... Que lo tapen o pegan el palo, no me acuerdo. Mire, ¿quiere los penales? Sí, yo aquí los tengo, hombre. No, pero yo estoy más rápido que usted. ¿Sí? Mire, los penales fueron Espero así. que sea así de rápido en el jazz. Valentierra lo perdió. Imagínese. Ese fue el primero que cobró. Imagínese. Y lo desperdició, que no fallaba nunca. Lo votó Schiavi. Sí. La mandó a guardar el Quinsoto. Sí. Lo perdió Cassini. Wilmer Ortegón lo perdió. Nicolás Burdizo lo perdió, que había hecho el gol en el Ortegón había entrado 90. en el segundo tiempo. Pero él había hecho el gol, ¿no? Él había hecho el gol. Sí. Lo hizo Jorgito Agudelo y lo votó Franco Cángel. Es que los argentinos votaron los 4. Los 4. Es que ganó Once Caldas 2-0. Y después Fabro, el penalti número 13 en la Copa Intercontinental ante el Porto, desperdició cuando, si lo hubiera metido, el Once Caldas hubiera sido campeón del mundo de clubes. Muy doloroso, César. Claro. Ahora, nos pasó frente a Inglaterra. Nos ha pasado muchísimas veces en definiciones. No, en definiciones, César. Me acuerdo en una semifinal de Copa América que lo pierde Aristizábal definiendo contra Argentina en esas. ¿Qué tal la del Pitufo de Ávila con América en la Copa Libertadores? Copa Libertadores. Pero la final de la Copa América última en Estados Unidos, César, también. Ya faltando segundos para que se acabara el partido y para irnos a los penales, ¡pum!, nos hacen el gol. Es que nos pasa muy seguido y cuando ya nos pasa seguido, ya no es un tema casual, ya hay algo en nuestro ADN, no sé, que tendremos que revisar y empezar a trabajar. Es una tristeza lo que le pasó ayer al Bucaramanga. Sobre todo que cuando logra mantener el 1-0 con un buen planteamiento, aguantando, luchando, había jugado el primer tiempo bien, comenzó el segundo también con intención de ponerle cara al equipo brasileño. Cuando yo veo que el partido termina 1-0, dije, por fin. La sacamos adelante. Sí, señor. Y nada. Sé que vamos a la pausa, César, pero le puedo dejar una pregunta a usted y a los oyentes para que nos escriban aquí y los leemos después de venir de la pausa. A ver, señor. ¿Cuál es el resultado del partido, el momento más pechifrío que ustedes recuerdan en la historia del fútbol colombiano? Camilo Jaramillo pregunta, ¿qué es ser pechifrío? Ya más o menos lo estamos explicando. Sí. Que uno se tulle, dígalo como quiera, con la palabra que utilice en el momento de las grandes, por ejemplo, oportunidades. Otro momento de pecho frío, como lo llaman, fue el partido contra Brasil en el Mundial del 2014. Ese fue terrible. Entonces, César, le dejo la pregunta a la gente. Sí. ¿Cuál fue el momento más pechifrío, entre comillas, en la historia del fútbol colombiano? Que recuerde, seguramente. Ayer fue doloroso. Ya seguimos.